Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios y es algo nuevo para mí, pues tener un culto en línea. Y hemos visto cómo pues toda nuestra situación en el país y en todo el mundo pues nos ha orillado a hacer esto, un sermón desde casa. Así que pues vamos a continuar nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y vamos a avanzar, a abarcar este día los versículos 1 hasta el versículo 16. Les confieso que en todos estos días estaba pensando tal vez dejar a un lado la serie de Lucas y dar algunos sermones de esperanzas, a lo mejor algo afín a la situación de esta pandemia del coronavirus. Pero había algo que me inquietaba y es que estamos viendo el Evangelio puro, nos estamos acercando al final de la vida de nuestro Señor Jesús. Y eso para el creyente cambia la vida, el enriquecernos, el llenarnos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues hace que nosotros nos asemejemos, crezcamos a semejanza de nuestro Señor Jesús. El Evangelio, hermanos, es un mensaje que cubre cualquier necesidad independientemente de las circunstancias que estemos atravesando. Así que espero que usted también, como yo, se sorprende cuando lleguemos a las aplicaciones de este sermón, cómo es un mensaje muy pertinente. Acercarnos al final de la vida de Jesús, en este caso, el juicio que veremos de nuestro Señor Jesús ante las autoridades romanas. ¿Qué les parece si hacemos una lectura y luego una oración para iniciar con este? Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. Y comenzaron la acusación con estas palabras: Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Así que Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: No encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían: Con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: Ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes, sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Muy bien. Este sermón, hermanos, yo lo titulé Gracia sobre el pecado. Y solamente vamos a ver dos puntos. Vamos a ver cómo estuvo la situación de Jesús ante Pilato y Jesús ante Herodes. Este par de juicios que tuvo Jesús, la última vez abarcamos
el juicio de Jesús ante las autoridades del pueblo israelita, ante el Sanedrín, los líderes religiosos, pero ellos le remiten a Pilato porque le habían acusado de blasfemia, un cargo el cual para ellos es digno de muerte, pero para el Imperio Romano es algo que no tiene peso para dar la pena de muerte. Sin embargo, así inicia nuestra escena, para que nosotros entendamos un poco mejor qué está sucediendo en este juicio de Jesús. Es necesario que conozcamos un poco el trasfondo histórico de los gobernadores romanos. Entonces vamos a ver brevemente algo acerca de esto. Nosotros cuando leemos los evangelios, el libro de los Hechos, escuchamos de muchos personajes que son gobernadores del Imperio de Roma. Pero nosotros debemos de tener bien en claro que una cosa es el César, el emperador de todo el Imperio Romano, y habían muchos gobernadores que se mencionan en la Biblia, en el libro de los Hechos y los Evangelios. César Augusto, hermanos, fue el primer emperador que tuvo Roma. Él es el que hace el censo en Lucas 2, versículo 1. César Augusto vivió del año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Anteriormente de él, pues era un gobierno democrático, pero ahora se manejan con emperadores, y el segundo emperador que tiene Roma fue llamado César Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo. Este emperador romano, hermanos, es el que vivió en tiempo de Jesús durante su ministerio y su muerte. Entonces, ante César Tiberio daban cuentas todos los demás gobernadores de todo el Imperio Romano. Sobre el área de Palestina, conocemos a Herodes el Grande, que es el que manda a asesinar a todos los niños, lo que nos viene registrado en Mateo capítulo 2. Aquellos infantes menores de 2 años, porque temía a que Jesús el Mesías le derrocara de su gobierno. Entonces, este es Herodes el Grande, obviamente que se echa a todo el pueblo judío encima, y una manera de tal vez enmendar, suavizar la situación de su gobierno. Era alguien bien astuto, entonces él es el que construye el templo judío. Lo reconstruye, lo hace de una manera esplendorosa. Muere Herodes el Grande y todo el territorio que estaba bajo su gobierno es entregado a 3 de sus hijos. Se divide una mitad y esa mitad solamente es gobernada por muy poco tiempo, hasta el año 4-6 después de Cristo. Deja de gobernar este hijo de Herodes el Grande y se asigna a gobernantes romanos, procuradores romanos. Ese procurador romano que vivía en tiempo de Jesús es quien nosotros vemos aquí, llamado Pilato. Después, las otras 2/3 partes del gobierno de Herodes el Grande se entregan a sus hijos, que fue Herodes, Antipas y también Felipe. Ellos son los que se quedan gobernando en las 2/4 partes de Palestina que le correspondían a Herodes el Grande. Bueno, Pilato es el procurador romano que tenía que ejecutar a Jesús. Según los líderes religiosos, le llevan a Jesús y le dicen, mira, en el versículo 1 lo traen del juicio del Sanedrín, y así inicia nuestra escena. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Entonces Pilato era este procurador romano, el único que le podía dar la sentencia de muerte a Jesús. Y dice el versículo 2, comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey.
Muy bien, si se fijan, nuestro Señor Jesús fue acusado con ese cargo de blasfemia ante el Sanedrín. Pero como no era algo que daba mucho peso para una ejecución ante un gobernador romano, ellos presentan básicamente 3 argumentos. Pervierte a la nación, también obstruye, estorba para que sean recaudados los impuestos de Roma, y también obviamente querían que él lo viera como una amenaza para el el emperador romano, César Tiberio. Entonces con estos cargos son los que se llevan delante a Jesús con Pilato. Lo que vamos a ver aquí, hermanos, es un juicio que obviamente es injusto. Estamos viendo cómo Jesús empieza a ser afrentado por los judíos, y ahora en este pasaje vamos a ver cómo Jesús continúa siendo afrentado, sufriendo padecimientos por las autoridades romanas, por los gentiles. Y esto es lo que nosotros podemos ver. Los líderes religiosos llegan ante Pilato y le dicen: mira, nosotros hemos hallado a este que pervierte la nación. Te lo traemos ya para que lo juzgue. Esto ya no trae vuelta atrás. Él ya es necesario que le des la pena de muerte. Obviamente Pilato era un gobernador que tenía que cuidar muy bien todas las revueltas judías que eran llevadas a cabo en su jurisdicción. Entonces él tiene que analizar la situación y empieza a hacer preguntas a Jesús, a indagar, a ver de qué se trata estas acusaciones que traen a este hombre. Nosotros vemos que continúan siendo puros argumentos débiles, son mentiras que nuestro Señor Jesús ya había respondido anteriormente. Por ejemplo, si vamos en una página atrás a Lucas capítulo 20, en el versículo 25, vemos la postura de él cuando él les dice, le hacen la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen, la inscripción? Y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús nunca fue un obstáculo para que todos los ciudadanos de Judea, de Israel, pues siguieran dando tributo a César, los impuestos. Esto era una mentira, obviamente. Entonces ellos quieren meter más argumentos. Por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, ellos están hablando de que puede convertirse en una competencia para el emperador romano, César. Y en Juan 6:15, recordemos esa historia donde él alimenta a los 5,000 y le quieren hacer rey. Dice el versículo 15: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces Jesús siempre les demostró que él no venía a ser un rey político. Desde hace mucho lo quisieron erigir como su rey, como su gobernador, pero él se alejaba y pues dejaba ese cargo porque en realidad no le correspondía gobernar en ese sentido cuando él vino a esta tierra. Su gobierno, conocemos, pues era muy diferente. Nosotros vemos que Pilato no tuvo un interrogatorio sencillo, corto. Si nosotros regresamos a nuestro pasaje, Lucas 23, continuamos con lo que nos dice el versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices.
vamos a tratar de imaginar un poco cómo es la escena cuando le traen a Pilato y llega y ve a Jesús, pero no era un Jesús como lo vemos en películas, en video. Cuando inicia este juicio, él ya venía bastante golpeado. Él ya venía con la cara hinchada, ya le habían injuriado en el concilio anterior, donde les daban de puñetazos y de bofetadas, como estuvimos viendo al final de este capítulo 22 de Lucas, en el sermón anterior. Entonces, nosotros, si nos imaginamos esa escena, Pilato de repente le trae una persona bastante golpeada y le están acusando, ese es el que se hace llamar un rey de los judíos y puede derrocar a César. Entonces Pilato, sin duda, pues esa situación le empieza a causar muchas interrogantes. Y el sentido, muchos teólogos dicen, cuando Jesús le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Por la raíz griega de las palabras y como formulan la pregunta es un cierto desprecio que continúa durante todo el juicio. Es como si le dijera, es absurdo, ¿cómo tú te haces llamar rey de los judíos? Y aquí, hermanos, necesitamos detenernos unos momentos e ir al Evangelio de Juan en el capítulo 18. Nosotros necesitamos ver detenidamente cómo fue este interrogatorio. Cuando juntamos la información de los 4 evangelios, se nos aclara bien la escena. Y aquí es algo que indagó, que podemos ver, algo que omite Lucas, pero nos va a ayudar a entender el sentido de esta pregunta que le hizo Pilato. Desde el versículo 33 dice lo siguiente. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús, hermanos, no tenía que responder la pregunta a un simple sí o no. Jesús se tenía que asegurar, le tenía que hacer ver a Pilato en qué sentido él quería la respuesta. Jesús le estaba diciendo, mira, tal vez tú estás pensando que soy un rey político. Si es lo que te están diciendo los demás, mi respuesta es no. Pero efectivamente yo soy un rey, pero no es de este sentido político que te están manifestando los judíos. Por eso en el versículo 35 dice Pilato, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Luego entonces dijo Pilato, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús le está dejando bien en claro a Pilato, yo soy un rey, pero mi reino no pertenece a esta esfera que pueden ver tus ojos. Yo vine a reinar en los corazones de los hombres. Si mi reino fuera de este mundo, yo hubiera traído muchos súbditos, hubiera juntado seguidores, hubiera formado un ejército desde que inició mi ministerio y me hubiera presentado para pelear contra Roma, pero yo no lo estoy haciendo. Yo no soy esa clase de rey del cual recibo acusaciones del Sanedrín, de los líderes judíos. Entonces, Pilato, como podemos ver, ya tiene más en claro a dónde quiere llegar Jesús. Si nosotros continuamos en el versículo 4, avanzando un poco en esta escena del juicio ante Herodes, dice lo siguiente, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí.
Pilato ya sabía que Jesús era inocente. Él era muy astuto. Él ya tenía una trayectoria de muchos años. Habían 4 gobernadores anteriores a él y solamente duraban 2 años. Pero Tiberio, el emperador, vio que era algo que no les estaba resultando bien para el gobierno unos periodos tan cortos. Entonces dijo, necesitamos extender esos periodos y tanto Pilato como el gobernador, el procurador romano anterior, duraron un periodo bastante largo, 10 años. Él ya sabía cómo tratar a los judíos, él ya sabía pues cierto eh, conocimiento de su religión tal vez, aunque no le interesara, pero ya tenía que haber aprendido a tratar esas situaciones de revueltas de los judíos porque no eran algo que se daba muy, se daba de manera frecuente. Entonces, Pilato tiene que indagar más y cuando hace esta pregunta le halla inocente. Y él le responde a los principales sacerdotes, miren, yo no lo voy a matar. Pero si nosotros ponemos atención en el versículo, dice, ellos porfiaban diciendo, ellos estaban insistiendo. Ellos decían, mira, de aquí no nos vamos a ir hasta que le des la pena de muerte. Ellos no quisieron acusarlo por ese título de blasfemia que para ellos pues ya era merecía la muerte, sino que siguen dando argumentos como este. Enseña por todo Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Y eso qué es? Alborota al pueblo. Quiere hacer daño a Roma. Ahora parece que ellos están siendo muy sumisos y dicen, está amenazando el gobierno de nuestro emperador César. ¿Se fijan? Entonces, no iban a desistir una vez y tras otra iban a presentar argumentos. Este juicio no fue muy corto, como lo podemos ver. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 19 también nos da un poco de más luz de que pudo haber estado indagando y viendo más Pilato ante Jesús. Dice los versículos 1 al 8. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Acuérdense que él ya lo quería soltar. Los soldados entretejieron una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, miren, se los traigo fuera, para que entiendan que ningún delito hay en él. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomen ustedes y crucifíquenle porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando oyó Pilato decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Ahora el versículo dice, 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces ellos le preguntan, le presentan más argumentos a Pilato. Él siempre tenía esa intención y dice, pues le doy una golpiza, lo saco y esto ya se termina. Él es inocente, no lo voy a dar la pena de muerte. Pero ellos dicen, mira, ¿sabes qué? Si tú no le das muerte a este hombre, te vas a meter en problemas. Esto va a seguir creciendo, se va a expandir y va a llegar al emperador César Tiberio y te vas a meter en problemas. Entonces, Pilato ve amenazado su gobierno y trata de encontrar una salida. Él ve
alguna esperanza en lo siguiente. Ve la manera de salir de este aprieto porque les escucha a ellos decir, ¿sabes qué? Alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. Lo que vamos a ver ahora es Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, regresando a Lucas capítulo 23, ahora el versículo 6, dice, Pilato oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaban en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Era la Pascua. Herodes era alguien que fue hijo gentil y judío. Entonces tenía descendencia de Saúl y también descendencia de Jacob. Él se convirtió al judaísmo y él quería estar pues también participando en esta fiesta de la Pascua. Por esa razón, muy probablemente estaba en Jerusalén, en estos rituales, en estos ritos, en estas celebraciones religiosas que se estaban llevando a cabo. Entonces, para Pilato es un alivio y decir, yo voy a salir de este aprieto, yo no lo quiero matar a este hombre. Entonces, si él es una persona de Galilea, no le corresponde estar bajo mi jurisdicción. Se lo voy a enviar a Herodes. Entonces, nosotros podemos ver a Jesús nuevamente afrentado, golpeado, y llega ahora delante de Pilato. El Sanedrín presenta a Jesús ante Pilato diciéndole, él es de Galilea. Y Galilea, hermanos, tenía una reputación muy alta de donde salían muchos rebeldes. Entonces ellos le estaban diciendo a Pilato, mira, aquí se ha levantado uno más, tienes que tomar cartas sobre el asunto. Jesús es llevado ante Herodes, entonces se le acusa porque mayormente, si recordamos, su ministerio fue más tiempo, más meses en Galilea, esa área que le correspondía gobernar a Herodes. Entonces Herodes se alegra porque es algo que nos viene diciendo desde Lucas capítulo 9. Si nosotros vamos unos capítulos atrás, los versículos 7 a 9 dice lo siguiente, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Entonces, si se fijan, su deseo de conocer a Jesús, su persona, ya era desde meses atrás. Desde mucho tiempo atrás, él no le había visto físicamente, solamente había oído todos esos rumores que estaba haciendo en su región. Todos los primeros capítulos en la cronología de Lucas vemos milagro tras milagro, cómo despliega su autoridad ante los demonios, su autoridad ante la naturaleza, en la predicación, en la sanidad, en la enseñanza. Entonces, por eso le seguían multitudes y desde aquellos días Herodes le quería conocer. Él se pone contento porque al fin se lo traen enfrente. Pero nuevamente la escena es esa, llega Jesús bien golpeado y llega con esos cargos de que se quiere hacer un rey político en el cual pues está haciendo peligrar al gobierno romano. Herodes Antipas, podemos conocer un poco de él, de lo que nos dicen los historiadores. Era alguien perverso, así como su padre Herodes el Grande,
Y desde que llega, lo empieza a tratar con desprecio. Si leemos el versículo 8, dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Aquí empieza una escena en la cual nosotros podemos ver a Herodes interrogando, indagando, y si ese deseo era genuino de conocer acerca de Jesús, Jesús tal vez hubiera respondido seguramente alguna de sus preguntas. Pero meramente era pura curiosidad lo que Herodes quería ver con Jesús. Nosotros vemos que desde que Juan el Bautista le confronta por el pecado de tomar la hermana de su hermano Felipe, el otro tetrarca, entonces él nunca se arrepiente de eso. Él escuchaba a veces de buena gana, pero nunca respondió positivamente al mensaje de Juan el Bautista. Mucho menos iba y aún persistía en escuchar de mera curiosidad. Por eso Jesús calla, Él está en silencio, y por muchas otras razones sabemos que Él, como cordero, no abre la boca delante de sus trasquiladores, de quienes le iban a matar. Está en este juicio, y también no debemos de dudar que duró unos breves minutos, sino que le escarnece por mucho tiempo. Nos registran todo el tipo de preguntas que le hacen a Jesús, Herodes, pero a fin de cuentas él empieza a despreciarle y solamente quiere ver esa curiosidad de observar un milagro. Tal vez el sentido de las preguntas era: te traigo un ciego, quiero que lo sanes, a ver, conviérteme esta piedra en pan, multiplícame esta agua, conviértela en vino. No sabemos qué clase de preguntas le haya hecho Herodes, pero sin embargo Jesús no responde. Él empieza a recibir las afrentas. Cuando Herodes ve que no responde absolutamente ninguna pregunta, él se enoja, le desprecia y le convierte en su bufón, aquel payaso que se pone en la corte de los reyes solamente para entretenimiento, para hacerlos reír, para levantar su sentido del humor, etc. Entonces, mientras Herodes hacía todas estas preguntas y Jesús callaba, nos dice el versículo 10, estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y aquí viene el escarnecimiento de Jesús. Nuevamente es maltratado. No nos registra los detalles Lucas, pero podemos ver que fue algo sin duda similar a lo que ya había hecho Pilato, a lo que termina haciendo los soldados romanos mientras veamos que avanza esta escena. Y aquí en el versículo 11 dice: le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Una ropa espléndida se refiere a algo muy llamativo. Si tú eres acusado de ser un rey, te voy a vestir como rey. Entonces le pone un vestido ridículo o muy brilloso, muy llamativo, para hacerle ver como el rey que él pues le acusaban ser. Le envía así vestido nuevamente a Pilato, diciéndole implícitamente: ¿sabes qué? Pues yo no le doy la pena de muerte tampoco. Este es un payaso, es pura tontería esto que están haciendo de las acusaciones de Jesús. Yo también soy un gobernador que tengo que rendir cuentas al César, y no voy a dar muerte a alguien que no se lo merece. Me puedo meter en problemas. Le regresa
a Pilato, a Jesús, con ese disfraz. Y nosotros vemos algo interesante aquí. Pilato y Herodes se hacen amigos porque antes estaban enemistados. Si nosotros vamos al capítulo 13 de Lucas, hermanos, es muy probable que esta haya sido una de las razones por las que ellos estuvieron enemistados. Y conocemos ese incidente. El versículo 1 y dice, en este tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuyo sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Conocemos esa parte, ¿no? Donde ellos quieren ir a presentar sacrificios, a adorar a Dios, y adentro del templo les asesina Pilato. Pilato era muy sanguinario, había matado a muchos judíos. Acuérdense que él era un procurador romano y él pues no quería saber absolutamente, no simpatizaba nada con la religión judía. Él mató a muchos judíos y los demás tetrarcas, Felipe y Herodes, también seguramente tuvieron ciertos roces con este gobernador. No era muy fácil hacer política en ese entonces para mantener tu puesto. Te podías meter en problemas si llegaban rumores al César, a Roma, y esos rumores de que no estás gobernando bien y sabiamente, entonces te puede costar tu cargo. Lo que vemos aquí, hermanos, es que Pilato y Herodes se hacen amigos porque era algo que les convenía a los dos. No era, era muy bueno que si tú llegan a pedirte cuentas desde Roma y el emperador te dice, oye, escuché este rumor, Herodes, estás gobernando muy mal. Lo más lógico y lo que comúnmente hacía el César era preguntar a los gobernadores que estaban alrededor de este gobernador a quien hacía rendir cuentas. Entonces, si llegaba y le preguntaba a Pilato, oye, Pilato, ¿cómo se comporta Herodes? Si son amigos, ellos se iban a encubrir pues las fechorías o actos no muy gratos para Roma. Entonces, les convenía esa amistad porque así podría Pilato encubrir a Herodes y decirle al César, mira, ¿sabes qué? Herodes está haciendo muy buen trabajo. Él, pues para nada, es cierto aquellos rumores que estás oyendo. Y de igual manera, si algún día el César llegaba a hacer rendir cuentas a Pilato, le podía preguntar a Herodes, el gobernador anterior, adjunto a su jurisdicción. Y Herodes, si realmente ahora estaba buena la amistad, él iba a encubrir pues todas las fechorías, por ejemplo, sus matanzas, y Herodes podía decirle al emperador, mira, ¿sabes qué? Todo eso que oyes de Pilato es mentira. Pilato gobierna bien, nosotros los judíos somos muy difíciles de tratar. Yo soy uno de ellos, yo conozco que no es sencillo estar aplacando tantas revueltas, tantas sediciones, tratar con los celotes, los nacionalistas judíos, pero lo que oyes de Pilato es mentira. Él está gobernando bien. Esto era un interés mutuo para ellos, el reconciliarse, el tratar de mejorar la tensión de la relación entre estos gobernadores. A ambos les servía, les beneficiaba. Hasta aquí, hermanos, pues hemos visto, como podemos ver, un puro contexto histórico. Solamente hemos tratado de entender la situación de qué pasó ahí con Jesús, pero quiero que en este último punto o al acercarnos a las aplicaciones de este mensaje, conseguiremos lo siguiente. Vamos a ver en qué termina, a dónde vamos a abarcar estos versículos hoy, desde versículo 13 al 16. Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me han presentado a este como un hombre que perturba al pueblo.
Pero habiéndole interrogado, yo delante de ustedes no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusan, ni aun Herodes, porque les remití a él. He aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarlo. Esa fue la decisión de Pilato. Yo no lo voy a matar. Hasta este punto vemos que él no se quería meter en ese problema. Conocemos el final en la historia, termina sentenciándole, lo vamos a ver la próxima ocasión. Pero aquí, hermanos, quiero que veamos cómo Pilato, Herodes y el Sanedrín rechazan a Jesús por anteponer sus intereses personales. Ellos no quieren absolutamente nada de Jesús. No se quieren someter a Él como aquel que vino a gobernar los corazones, a cambiar el destino de los hombres. Pilato solamente quiso quedar bien con el pueblo judío y no perder su gobierno. Él desde que pues le traen a Jesús, yo creo ya conocía muy bien esa situación. Y Mateo 27, versículos 17 y 18. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién quieres que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Lo que veremos en el próximo sermón. Versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces Pilato sabía, este hombre es inocente, solamente es envidia, les está quitando adeptos, está desestabilizando la estructura del gobierno judío, de sus religiones, de sus asuntos. Yo no quiero saber nada de eso, les está causando problemas a ellos, pero a mí no quiero que me cause problemas. La situación empieza a complicarse para Pilato, porque ve muy enojados a los líderes judíos y dice, si yo no, hasta cierto punto, si yo no les hago caso a ellos, me voy a meter en problemas. Entonces, no quiero perder mi gobernatura, así que voy a tener que terminar cediendo a sus intereses. Ellos salen ganando, obtienen lo que ellos quieren, yo también obtengo lo que yo quiero. Herodes, el otro tetrarca, también obtuvo lo que él quería, una buena amistad con Pilato, y todos son beneficiados, pero de alguna manera muy terrenal. Solamente un bien efímero que hasta aquí en esta vida se iba a quedar. La eternidad jamás acceden a indagar, a reconocer a Jesús en el sentido de que Él vino a ser rey, a presentar la verdad al hombre y libertarlos del pecado. El mundo, hermanos, continúa rechazando a Jesús. Nosotros cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces podemos ver eso. Llega la luz del Evangelio, Jesús el Salvador, y los hombres aman más a las tinieblas. ¿Y qué es esto? Ellos mismos se condenan. Es lo que pasa aquí con Jesús. Le rechazan, le injurian, le levantan falsos, todo con tal de asesinarle, de conseguir su muerte y no someterse al reino del cual él vino. Ese propósito de quitar el pecado del mundo. Quiero que vayamos a este último pasaje en el libro de los Hechos, el segundo tomo de Lucas, acerca de la historia de Jesús. Ahora vemos la obra del Espíritu Santo, pero es algo que nos va a ayudar a entender muy bien cómo es que este pasaje,
¿Cómo es que esta situación bendijo a los discípulos para que extendieran el Evangelio en el libro de los Hechos? Esto que acabamos de ver, hermanos, tiene aplicaciones prácticas. Si nosotros llegamos a entender cómo fue la abnegación de Jesús, cómo ese silencio fue algo glorioso en el cual podemos ver su voluntad completamente rendida al Padre, cómo podemos ver esa obediencia 100% al hacerse humilde y entregar su vida por el pecador. Eso de manera práctica debe movernos a cambiar nuestras vidas y compartir de ese amor. Un ejemplo práctico lo vamos a ver aquí en Hechos capítulo 4. Quisiera que leamos un poco de contextos, versículos 2 y 3. Resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Están hablando de Pedro y Juan, y los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, los saduceos, están tratando ahora con los discípulos de Jesús. Dice el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esa es la respuesta de Pedro. Continuemos con la lectura, el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Presenta el Evangelio el apóstol Pedro y empieza a decirles, miren, ¿saben qué? Ustedes entregaron, ustedes rechazaron a la piedra. Los edificadores, los que tenían que haber alimentado al pueblo de Israel correctamente con las enseñanzas de los profetas y de Moisés, le rechazan. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorifican a Dios por lo que se había hecho. Aquel milagro de este hombre que tenía más de 40 años sin ser sano. Y aquí, hermanos, podemos entender lo siguiente. Pedro y Juan se meten en aprietos por seguir los pasos de Jesús. Ellos también son presentados delante de un concilio y son librados. Les sueltan, ni siquiera los latigan, al menos en esta ocasión, más adelante sí. Pero a este punto es donde quiero que lleguemos. Fíjense los versículos 23 en adelante. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí citan las palabras del Salmo 2 y el apóstol Pedro está dando este discurso, una especie de oración ante toda la iglesia cristiana y está diciendo, siempre se quieren oponer al extendimiento del Evangelio. Siempre se quieren levantar personas, gobiernos, líderes ante el ungido, ante Cristo. Pero ellos no tienen ni la menor idea de que no pueden hacer eso contra el Señor, contra su Cristo. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Está describiendo la escena que acabamos de ver en Lucas. Lo está recordando Pedro.
Y ahora de ahí se inspira a hacer la siguiente oración. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, él está reconociendo, todo esto no fue un plan del hombre, no es Satanás triunfando ante Jesús, es algo que Dios mismo en su soberanía tiene el control de todo y había determinado que injuriaran a Jesús, que lo acusaran injustamente, que lo enjuiciaran injustamente los líderes de Israel y también los líderes romanos, los gentiles. Y aquí viene lo glorioso, hermanos, versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas, porque continúan, siempre van a continuar. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia temprana de los Hechos, hermanos, se inspiró para extender el evangelio con poder. Obviamente estaban llenos del Espíritu Santo, pero ellos comprendieron la magnitud de la importancia de esta escena que acabamos de ver en Lucas. Ellos vieron cómo Pedro recordaba cómo Jesús cerró su boca. Pedro recordó las enseñanzas que le había hecho su maestro desde que les toma de dos en dos y les dice, miren, vayan, hagan milagros. Continúen haciendo y nosotros, hermanos, yo siempre les he dicho, el sentido, el principio de esta enseñanza que nos deja a la iglesia de hoy es mostrar la compasión y la misericordia de Dios. Tal vez nosotros no tengamos esa experiencia, esa posición de hacer milagros, prodigios, señales. Tal vez no podamos en este momento ir y hacer algo espectacular, pero lo que estamos llamados a hacer, hermanos, es a mostrar compasión. Podemos ver que no hay ninguna diferencia en la época de Jesús a nuestros días. Las personas, los gobiernos, se siguen levantando en contra del ungido nuestro Señor. Y por eso vemos tantos movimientos que quieren destruir a la familia, quieren destruir a nuestros hijos, a los matrimonios. Y nosotros debemos demostrar a ellos una actitud como la de nuestro Señor Jesucristo. En silencio, en mansedumbre, mostrar el amor, la compasión a los demás. ¿Cómo lo aplicaría yo en esta situación específica de la pandemia que estamos viviendo? Es una oportunidad, hermanos, de que cuando todos estén desesperados, cuando todos estén afligidos, si esto aumenta en nuestra ciudad, como en muchas otras ciudades, en las cuales se descontrola el abastecimiento de alimentos, se viene la pobreza, la desestabilidad económica, va a haber mucho sufrimiento, va a haber mucha tensión, va a crecer todo esto, pero los hijos de Dios debemos de comprender bien el mensaje de la cruz. Debemos de repasar todas estas enseñanzas, todas estas situaciones en las cuales inspiraron a la iglesia primitiva para orar bíblicamente a Dios y pedirle, ¿sabes qué? Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos compartir del amor de Jesús. Llénanos del Evangelio para que nosotros podamos ver ese amor infinito de Jesús, cómo cerró su boca, cómo aguantó las injurias, para morir por el pecador, para limpiar nuestros pecados y hacernos justos delante del Padre. Eso cambia la vida, hermanos, y nos mueve a vivir en amor como Jesús
quiere que sea cada uno de sus discípulos. Estamos concluyendo aquí, hermanos, y la próxima semana seguiremos con el pasaje de Barrabás, pero quedémonos con esto. Es algo que nos debe de impactar, que nos debe de mover y decirle, ¿sabes qué? Tal vez yo no esté sufriendo una persecución por causa de Cristo, pero sin embargo estamos en una situación en la cual se necesita hablar con autoridad, mostrar compasión, como lo hicieron la iglesia primitiva, los apóstoles. Entonces, que este mensaje, hermanos, nos ayude a orar bíblicamente y pedirle a Dios que derrame de su espíritu para que en medio de estos días en los cuales se levantan contra Jesús, muchos pueden renegar contra Dios y decir, Él es el que manda esto, Él es el que permite esta miseria, y ellos no pueden ver que es un Dios justo, que está también moviendo su soberanía, en la cual no puede pasar por alto el pecado de la humanidad, el pecado de todas aquellas personas que quieren destruir su ley moral. Pero Jesús está en autoridad. Él nos deja estas palabras, estos mensajes, hermanos, para que continuemos con la dinámica de lo que es el Evangelio. Vamos a orar y concluir. Señor bendito, muchas gracias por este mensaje y gracias porque hasta aquí nos has bendecido y nos das este pasaje que, aunque no nos conmueva a muchos de nosotros en este momento, no significa que tu palabra no sea poderosa. A tus hijos, aquellos quienes realmente te aman y anhelan verte, es un mensaje que nos da fortaleza, nos da esperanza. Ayúdanos, Señor, a rendirnos completamente a ti, a ver lo que tú hiciste en la cruz por nosotros y a reconocer que siguen esas amenazas, Padre, en estos días. Envía a tu Espíritu Santo para que tu iglesia pueda moverse en todo el mundo como un solo cuerpo y mostrar la compasión, la misericordia, el amor a todo aquel que no tiene esperanza. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.